Judas Iscariote fue aquel apóstol de Jesús que lo entregó por unas cuantas monedas de oro. Y al igual que mucha gente que estuvo cerca de Jesús en su vida pública, también hay un evangelio, según Judas Iscariote. Este evangelio, por obvias razones, hubo mucha gente que estuvo dispuesta a desaparecerlo. Fue sepultado en unas cavernas y ahí permaneció durante muchos siglos. El evangelio fue encontrado a mediados de los años 80 en pleno siglo XX. Se encontró en una caverna debajo del océano. Pasó de mano en mano, fue vendido, fue robado, fue recuperado y por supuesto durante toda esta travesía fue deteriorado. Se le hicieron estudios de carbono 14 para determinar qué antigüedad tenía el pergamino y efectivamente se dieron cuenta que tenía 2000 años de antigüedad. Al traducirlo, descubrieron que se trataba del evangelio perdido de Judas Iscariote. Esto evidentemente incrementó muchísimo su costo y poca gente lo podía creer. Obviamente este evangelio está prohibido por la iglesia. Sin embargo, lo puedes tener. De todos los evangelios apócrifos que hay, este es uno de los más parecidos a los 4 evangelios canónicos que tiene la Biblia. Tiene unas cuantas diferencias. La primera diferencia notable es que muestra a un Jesús mucho más humano y sociable. Se lleva más con los apóstoles, le hace bromas a sus amigos, narra un momento que están en la playa. Él tomó las túnicas mojadas, las enrolló y con eso les pegaba en el trasero a sus apóstoles. Y permitía que también sus apóstoles le pegaban. Aquí muestra un Jesús mucho más alegre, mucho más sonriente, menos solemne y sobre todo no tiene tan marcada la divinidad de Jesús como en los 4 evangelios canónicos. Es decir, aquí no se narran los milagros tal cual. No porque nada más llegue y dice esto se hará, se hacía. Iba acompañados de cierta fuerza mental y hasta cierto punto metafísica para alcanzar las cosas. Otro aspecto que tiene muy diferente en relación a los 4 evangelios canónicos es que aquí dice que su mejor amigo era Judas Iscariote y desde que logró conjuntar su equipo de apóstoles habló en privado con Judas y le encomendó una misión que era muy importante para el cumplimiento del plan divino. Esa misión es que Jesús tenía que fallecer en la cruz y Judas era el encargado de llevarlo hasta ese cometido, pero esto era una conversación en privado. Ninguno de los otros apóstoles tenía que enterarse de esta misión ya que no lo iban a permitir. Judas en un principio no quería tomar la misión. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jesús lo logró convencer, pero quedó todo esto en privado. Otra diferencia que tiene este evangelio es en la última cena. Todos conocemos el pasaje de la última cena que Jesús juntó a sus apóstoles y empezó a predicar qué es lo que iba a suceder. Aquí en el evangelio de Judas no habla de una predicción, habla de una junta de planeación. Jesús les estaba dando indicaciones de qué era lo que tenía que hacer cada quien para que se cumpliera el plan divino. Entre ellos les dijo, alguien de ustedes me va a traicionar, no porque traicionara su confianza, sino porque era parte del plan, que en secreto fuera a venderlo con los que lo querían apresar. Y evidentemente sí le dijo a sus apóstoles de qué se trataba el plan. A Pedro le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Pedro le contestó, no, yo nunca haría eso. Y Jesús le reafirmó, no te estoy culpando, te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer. Porque si tú dices que venías conmigo, a ti también te van a apresar. Y yo quiero que tú continúes libre. Así es que te estoy pidiendo que me niegues 3 veces. Toda la última cena les estuvo dando indicaciones de qué era lo que tenían que hacer. Y ahí fue cuando le dijo, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Prácticamente, ve a hacer lo que yo te ordené hacer. El pecado de Judas no fue la traición. Cuando leí esta parte del evangelio fue cuando entendí que no se debe juzgar a los demás, porque a nosotros nos llega información acerca de los demás que no es del todo fidedigna. Cuando yo era catequista en PDJ y que hablé con el sacerdote que les iba a dar la primera comunión, que me contestó una muchacha y que escuché que le preguntó a su mamá, ¿a qué horas llega mi papá? Yo no sé bajo qué contexto el padre se encuentra en esa situación. Yo no sé si el padre fue casado antes y por alguna situación terminó siendo sacerdote. Yo no sé si realmente la mamá era la hermana del sacerdote y al haber crecido con ellos ella le decía papá. No puedo saber qué circunstancias estaba viviendo el sacerdote, al igual que el sacerdote de la parroquia en la cual yo era catequista.
Yo no sé bajo qué circunstancias haya tomado las decisiones que tomó. Posiblemente sí están pecando y sí merecen el infierno, no lo sé, pero yo no soy nadie para juzgarlo. Pero el pecado de Judas fue mucho peor que el haber traicionado a Jesús. Ojalá y solamente hubiera sido la traición, pero el pecado de Judas va con su propia espiritualidad. El pecado de Judas fue el miedo. Después de haber entregado a Jesús y después de haber visto qué fue lo que pasó, después de haber visto cómo sufría en la cruz, cómo sufría la gente alrededor, los que lo querían, ver cómo lo señalaba la gente como traidor, tuvo miedo de enfrentar la vida con ese cargo de conciencia. Tuvo miedo a que la demás gente lo siguiera juzgando por el resto de la eternidad. Dejó de tener fe en el perdón de Dios. Y el miedo fue lo que hizo que se quitara la vida. Aquí podemos entender que lo contrario de la fe es el miedo. El miedo es una fuerza tan grande como la fe, pero en sentido contrario. Podemos decir que la fe es luz, el miedo es la oscuridad. La fe es la gloria, el miedo es el infierno. Pero ¿por qué las religiones no lo dicen? Simple, porque todas las religiones, toda la política, todos los gobiernos y las grandes instituciones utilizan el miedo para conseguir sus fines. Si no obedeces los mandamientos te vas a ir al infierno. Si no votas por tal candidato, te va a ir mal. Te va a llevar a la ruina. Si no compras tal producto, te va a ir mal. El miedo es la mejor forma que tienen para controlar a la gente. Y uno cuando se deja caer por el miedo, comete muchos errores. Por supuesto que todos experimentamos el miedo en nuestras vidas, pero lo más importante es aprender a superar el miedo, no dejarnos vencer por él, no dejar que nos manipulen a través del miedo. ¿Y cómo logramos esto? Pues con la fe. La fe es lo único que puede liberarnos del miedo. Lamentablemente estamos viviendo una época en la que es mucho más fuerte el miedo que la fe. Si te das cuenta, una persona llega a salir adelante por el miedo de caer en un vacío. La gente no persigue alcanzar sus sueños, la gente tiene miedo de perder lo poco que tiene. Si aprendiéramos a tener fe, venceríamos completamente todos nuestros miedos. Así que si no quieres vivir un infierno, aprende a enfrentar los miedos. Esa es la única fuerza que tenemos para salir adelante en nuestras vidas, para alcanzar las metas, pero principalmente para alcanzar la gloria de Dios, venciendo el miedo con la fe. La fe es la fuerza más grande que existe en el corazón de un hombre. La fe es la fuerza del espíritu. Si tú tienes fe, no habrá ningún miedo que te detenga. Y bien, pues espero que te haya gustado este video. Y si te gustó este mensaje, te invito a que te suscribas al canal si es que todavía no lo haces. Activa la campanita de notificaciones y regálame un pulgar arriba. Y sobre todo, si has encontrado valor en este contenido, compártelo a quien sepas que le va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima experiencia.